Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos el día número 275 de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del profeta Nehemías capítulo 6 al 7, del libro de Esther capítulo 1 al 2 y el libro de los Proverbios capítulo 21 versículos del 1 al 4. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. Vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Nehemías, capítulo 6. Continúa oposición a la tarea reconstructora. Cuando Sanbalat, Tobías, Gesén, el árabe y los demás enemigos nuestros supieron que yo había restaurado la muralla, no quedaba bloqueada alguna en ellos, aunque por entonces no había fijado todavía la hoja de la puerta. Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje: ven a entrevistarte con nosotros en Keferín, en la vega de Ono. Como lo pretendía era perjudicarme, les envié mensajeros con esta respuesta: tengo entre manos una obra importante y no puedo bajar. La obra se paralizaría durante mi ausencia. Pero 4 veces me repitieron la misma invitación y otras tantas contesté con la misma evasiva. Entonces Sanbalat, siempre con la misma intención, me envió una vez más por medio de un criado una carta abierta en la cual decía: corre por aquí, Gesén lo afirma. El rumor de que tú y los judíos tratan de rebelarse y por eso reconstruyen la muralla. Tú serías su rey y habría incluso designado ya profetas que, refiriéndose a ti, proclamen en Jerusalén: Judá tiene rey. Estos rumores llegarán sin duda al oídos del rey. Ven pues para que tengamos un camino de impresiones. Yo le mandé esta respuesta: nada hay de lo que dices, todo es invento tuyo. Lo que pretendía era atemorizarnos, creyendo que así suspenderíamos los trabajos y la obra no se llevaría a cabo. Pero, por el contrario, yo continué con más ánimo. Fui por entonces a ver a Semayas, hijo de Delayas, hijo de Metalbel, que no podía salir de casa. Me dijo: vamos al templo de Dios, al interior del santuario. Correremos bien las puertas del santuario, pues esta misma noche pensaba venir a matarte. Yo respondí: uy, un hombre como yo, un hombre de mi condición no puede refugiarse en el santuario para salvar su vida. No entraré. La verdad es que enseguida me di cuenta de que no había enviado Dios a mí en este aviso, sino que había sido comprado por Tobías y Sanbalat. Pensaban que, atemorizado por él, seguiría su consejo y cometería un pecado que les daría ocasión de crearme mala fama y desacreditarme. Acuérdate, Dios mío, lo que esto han hecho Tobías y Sanbalat. Acuérdate también de la profetisa Noabías. De las demás profetas que trataron de atemorizarme. Fin de las obras. La muralla quedó terminada el 25 del mes de Elún, en 52 días. Cuando la noticia llegó al oído de nuestros enemigos y le vieron las naciones de alrededor, todos quedaron maravillados y reconocieron que la obra había sido hecha por ayuda de nuestro Dios. Por aquellos días muchos de los jefes de Judá mantenían frecuentemente correspondencia con Tobías. Contaba este como muchos partidarios en Judá, porque eran yerno de Secanías, hijo de Jará, y su hijo Johaná estaba casado con la hija de Melesula, hijo de Berequías. Abiertamente lo alababan con mi presencia y a sus veces lo transmitían todo cuanto yo decía. Tobías, por su parte, seguía imitándome con cartas. Capítulo 7. Terminada la muralla e instalada de todas las puertas, encomendé su vigilancia a los porteros, cantantes y levitas. Confié el mando de Jerusalén a mi hermano Hananí y Hananías, comandante de la ciudadela, hombre que distinguía entre los otros por su fidelidad y temor de Dios. Le di esta orden: no abrirás la puerta de Jerusalén hasta que el sol caliente, y se cerrarán con trancas en presencia de ustedes antes de que se ponga. Todos los habitantes de Jerusalén montaban puesto de guardia delante de su propia casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero poco poblada, y no se construía nuestras casas. Repoblación de Jerusalén. Lista de los repatriados. Por inspiración divina, convoqué a los jefes y a las autoridades del pueblo para hacer el censo. Tomé el registro genealógico de los que habían regresado la primera vez y encontré escrito en él lo siguiente: estos son los pertenecientes de la provincia de Judá que deportaron Nabucodonosor de Babilonia, regresaron del destierro a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, encabezados por Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Ramías, Nahamina, Mardocoe, Bilsán, Misperet, Bigvaya, Nehún, Baná.
Relación de israelitas laicos. Descendientes de Parón, de 2172. De Zafatías, 372. De Araj, 752. Y de Pag Moab, es decir, que Josué y de Joab, 2818. De Elam, 1254. De Satú, 845. De Sakai, 770. De Binui, 642. De Babai, 728. De Asgad, 2322. De Adonicán, 677. De Bidbai, 2077. De Adín, 755. De Ater, es decir, de los descendientes de Ezequías, 98. Y de Jasún, 328. De Besai, 324. De Jarif, 112. Y de Jabón, 95. Oriundos de Belén y Netofa, 182. De Enatón, 128. De Ben-Masbet, 42. De Karim Yarin, Kefira y Berot, 743. De Raa y Geba, 621. De Micmai, 122. De Betel y Ai, 123. De Nebo, 152 oriundos. De otros Elam, 1254. De Jarín, 320. De Jericó, 345. De Lod, Hadid y Ono, 721. De Sená, 3630. Los otros eran descendientes de Yadeadas, de la familia de Josué, 973. De Mir, 1052. Pashur, 1247. De Jarín, 1017. Los levitas eran descendientes de Josué y Camdiel y la familia de Odaviah, 74. Los cantantes eran descendientes de Asaf, 148. Los porteros eran descendientes de Salud, de Ater, de Talmó, de Acú, de Hatita, de Sobai y de total 138. Destinados a servir el templo los descendientes de Ijá, Jasú, Tuabá, Queró, Siá, Fenón, Lebaná, Jajabá, Salmai, Haná, Gidiel, Jajar, Reaya, Resín, Necoda, Hasán, Usá, Pasgea, Ahab. Los descendientes de los Monitas, de los Nefinitas y de los Bakbuk, Jucafa, Jerjú, Belí, Mejija, Harsa, Bercó, Sisere, Temaj, Negiat y Jatifa. Descendientes de los siervos de Salomón, de los de Sotai, Soferet, Peridá, Ya, Darcó, Gidel, Zafatías, Jatil, Bocuaret, Sabai y Amón. El total de los descendientes del servicio del templo y descendientes del servicio del Salomón eran de 392. Y esos son los que regresaron de Tal Mahal, Tel Jarja, Kerum, Adón y Mel, los cuales se pudieron probar que sus familias descendientes eran los originales israelitas. Entre los descendientes de Delayas, de Tobías, de Necoba, sumaban 642. Hubo también sacerdotes descendientes de Jobayas, Acón, Bersalei, casados estos últimos con hijas de Barzilai, el Gadarita del que adoptó el nombre, que buscaron sus registros genealógicos pero no lo encontraron, pues se fueron excluidos de los sacerdotes. El gobernador les prohibió participar en banquetes sagrados hasta que el sacerdote consultara la suerte rituales. Toda la comunidad estaba compuesta por 42.370 personas, sin contar los siervos y siervas que sumaban 7.337. Los cantantes, el hombres y mujeres, eran 245. Había además 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 burros. Algún jefe de la familia entregaron donativos para la obra. El gobernador para los tesoros 1.000 monedas de oro, 50 copas y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de la familia, a su vez, aportaron 20.000 monedas de oro y 1.200 hilos de plata. El resto del pueblo contribuyó con 20.000 monedas de oro, 1.200 kilos de plata y 77 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, levitas, porteros, cantantes y una parte del pueblo y los destinados al servicio del templo se establecieron en la ciudad. Al llegar al séptimo mes, todos los israelitas estaban ya estilados para respectivas ciudades. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 6 y capítulo 7 de cómo al finalizar la obra y sobre todo pues ya la organización interna de Jerusalén. Es importante que nosotros nos demos cuenta cómo es que nuestra organización personal, espiritual está constituida y cómo a veces también hay factores que nos van obstaculizando. Meditemos. ¿Cómo hemos superado los obstáculos para nuestra organización personal y espiritual? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de Nehemías, pasemos ahora al libro de Esther. Capítulo 1. El sueño de Mardoqueo. El año segundo del reinado de Asuero, el Grande, el día primero del mes de Nisán, tuvo un sueño Mardoqueo, hijo de Yair, descendiente de Semei y de Esquis, y de la tribu de Benjamín, un judío que vivía en Susa, varón ilustre de la corte del rey, perteneciente a los cautivos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Había deportado desde Jerusalén con Jeconías, rey de Judá. Este fue el sueño: voces y tumultos, truenos y terremotos, estruendos en la tierra, dos enormes dragones dispuestos a combatir uno contra otro. Avanzaron y dieron un gran ruido. A sus gritos todas las naciones prepararon para la lucha contra el pueblo de los justos. Fue un día de tinieblas, oscuridad, tribulación y angustia, aprobio sobre la tierra, y el pueblo de los justos se aterrorizó ante las calamidades que les echaba encima y se dispuso a aparecer. Pero clamaron a Dios, y su clamor, un manantial, se convirtió en un gran río de aguas abundantes, y apareció una luz que se convirtió en el sol, y los humildes fueron enaltecidos y devorados a los poderosos. Al despertar del sueño, Mardoqueo quiso saber lo que Dios había decidido hacer y estuvo hasta la noche tratando de descifrarlo. Vasti cae en desgracia. Sucedió el tiempo de Asuero, cuyo imperio extendía sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. El tercer año de su reinado, el rey, que residía en la fortaleza de Susa, dio un banquete a todos los jefes y oficiales del ejército persa y medos. Los nobles del palacio y gobernadores de la provincia estaban invitados. Durante mucho tiempo, 180 días, hizo arder las riquezas y esplendor de su reinado y la grandeza de sus poderíos. Pasados aquellos días, el rey dio un banquete de 7 días a todos los que encontraba en la Acrópolis de Susa, grandes y pequeños, en la explanada de los jardines del palacio. Cabalgaduras blancas y violetas, atadas con cordones de lino blanco y violeta a un anillo de plata, pendían de columnas de mármol blanco. Había divanes de oro y plata sobre un pavimento de mosaico hecho de malaquita y alabastro, nácar y turquesa. Se bebía en copas de oro de distintos tipos. El vino era abundante, como corresponde a un rey. La norma era que no se obligara a nadie a beber. El rey había mandado a todos los sirvientes del palacio que respetaran el deseo de cada uno. También la reina Vasti había organizado un banquete para las mujeres en el palacio real de Asuero. El séptimo día, cuando el rey estaba alegre por el vino, mandó a Mahum, Vista, Jorbona, Bigta, Abdaca, Satar y Carca, las 7 eunucos que le sirvieron personalmente, que trajeron en su presencia a la rey Vasti con su corona real, para mostrar al pueblo y las grandes reinas de su belleza, ya que era muy hermosa. Pero ella, la reina, no obedeció la orden del rey transmitida por los eunucos. El rey se contrarió y, enfurecido, consultó a los peritos en ley, pues los asuntos del rey solían tratarse con los juristas. Llamó a Carcena, Setar, Amnatá, Tarsis, Mares, Mersana, Macucan, los 7 grandes de Persia y Media que pertenecían al consejo real y desempeñaban los primeros cargos del reino, y les dijo: ¿qué medida legal cabe tomar con la reina de Vastis por no haber cumplido la orden del rey transmitida por los eunucos? Respondió Mamucan ante el rey y los grandes del reino: la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los gobernantes y a todos los pueblos que tiene el rey Asuero en las provincias.
porque todas las mujeres se enterarán de lo que ha hecho la reina y despreciarán a sus maridos. Dirán: el rey Asuero mandó que la reina Vastis se presentara ante él y ella no presentó. Así que en adelante las mujeres de los príncipes de Persia y Media que haya ido lo que ha hecho la reina faltarán el respeto a sus maridos y discutirán con ellos. Si el rey les parece bien, promulgue un carácter irrevocable para que sea incluido en la legalización de persas y medos un decreto real en estos términos: la reina Vastis no podrá presentarse de nuevo ante el rey Asuero. El rey dará el título de reina a otra mejor que ella. Cuando el decreto del rey se conozca en todo el vasto imperio, todas las mujeres honrarán a sus maridos, sea la condición que sea. Hará el rey y a los grandes del reino la propuesta, y el rey siguió el consejo de Macunga. Mandó cartas a toda la provincia de imperio, a cada uno su escritura, a cada pueblo en su lengua, ordenaba que el marido mandara que su casa en plena autoridad. Capítulo 2. Ester, elegida reina. Después de un cierto tiempo se calmó la ira del rey Asuero, y se acordó de Vasti, de que esta fue hecha, de lo que ésta había hecho y de que se había decretado contra ella. Le dijeron sus cortesanos: que busque el rey jóvenes, vírgenes y hermosas. El rey puede nombrar comisarios en toda la provincia del imperio con el encargo de reunir en el ar de la fortaleza de Susa a todas las muchachas vírgenes y hermosas. Las pondré a las órdenes de Ageo, el eunuco real encargado de las mujeres, y éste lo proporcionará cosméticos. La joven que más guste al rey ocupará el puesto de la reina Vastis. La propuesta agradó al rey y obró en consecuencia. Había en Susa un judío llamado Marcadeo, hijo de Yair, descendiente de Semei y de Cas, de la tribu de Benjamín, que había sido deportado de Jerusalén con Jeconías, rey de Judá, entre los cautivos llevada por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Había creado a Edasa, es decir, Ester, prima suya, huérfana del padre y madre. Ester tenía buena presencia y era muy atractiva. A la muerte de sus padres, Mardoqueo lo había adoptado como hija suya. Cuando se promulgó el edicto del rey, numerosas jóvenes fueron llevadas a la fortaleza de Susa y puestas a las órdenes de Ageo. Entre ellas llevaron también a Ester al palacio real y se las encomendaron a Ageo, guardián de las mujeres. La muchacha agradó mucho a Ageo y con el gusto le dio inmediatamente cremas de belleza y alimentos, y se puso a su disposición 7 doncellas elegidas entre las mejores del palacio real. Luego la llevó con sus doncellas al mejor sitio del harén. Ester no había dicho de qué raza era ni a qué familia pertenecía, porque Marcodeo se le había prohibido. Mardoqueo paseaba todos los días ante el atrio del harén para enterarse de cómo le iba a Ester y de qué trato le daban. Cuando una muchacha terminaba de la proporción de 12 meses, tal como establecía el reglamento de las mujeres, era presentada al rey Asuero. El tratamiento de belleza consistía en 6 meses a base de aceite de mirra y otros 6 en perfumes y cremas de belleza. Cuando las muchachas se presentaban ante el rey, se le permitía llevar consigo del harén al palacio real todo lo que él quisiera. Iba por la tarde y a la mañana siguiente pasaba en segundo harén. A las órdenes del Sashas, eunuco real y guardia de las concubinas, no rezaba más que a la presencia del rey, a no ser que el rey le deseara y le llamara expresamente. Cuando llegó al turno a Ester, a quien Mardoqueo, sobrino de su padre, Abigail, había adoptado como hija y tuvo que presentarse ante el rey, llevó consigo solo lo que le había aconsejado Ageo, eunuco real, guardián de las mujeres. Ester, cautiva a todo lo que la veía, llevaron a Ester al palacio real ante el rey Asuero. El mes 10, es decir, el mes de Tebet, el año 7 de su mandato. Y el rey le prefirió a todas las demás mujeres y la trató con más amor y bondad que a las otras jóvenes. Las coronó y la nombró reina en lugar de Vasti. Después dio honor a Ester en gran banquete a todos los generales y servidores, decretó el día de fiesta para toda la provincia y repartió regalos con gran generosidad. Cuando Ester pasó como a las otras jóvenes el segundo harén, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del palacio real. Por su parte, Ester seguía sin revelar su raza y su familia, tal como les había mandado Mardoqueo, pues continuaba obedeciéndole como cuando vivía bajo su tutela. Mardoqueo
En efecto, la había mandado rescatar el Dios y cumplir sus mandamientos y Ester no había cambiado de conducta. Decreto del estrenio contra los judíos. Un día cuando Mardoqueo estaba sentado a la puerta del palacio real, Bigtán y Teres, dos eunucos de la guardia real, que estaban descontentos, planeando dar muerte al rey Asuero, Mardoqueo se enteró y se lo dijo a la reina Ester. Y Ester informó al rey la parte de Mardoqueo. Hicieron investigaciones y confirmaron la conjura. Los dos eunucos fueron ahorcados y en el caso se puso por escrito en el libro de los anales del reino de que presencia del rey. Mardoqueo vivía en la corte con Bigtán y Teres, eunucos del rey y guardianes del palacio. Fue así como conoció sus intenciones y se enteró de sus proyectos averiguados que tramaban atentar contra la vida del rey Asuero. Se le dijo al rey, el que mandó interrogarlos, ellos confesaron y fueron ejecutados. El rey hizo que se escribiera esto en las crónicas y Mardoqueo también lo escribió. El rey dio a Mardoqueo un cargo en el palacio y le hizo muchos regalos para recompensarlo. Pero Amán, hijo de Amdatá de Agag, favorito del rey, buscaba la ruina de Mardoqueo y de su pueblo a causa del asunto de los dos eunucos del rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 1 y 2 de Ester, donde nos narra la historia del comienzo de esta reina que pues va a hacer mucho para su pueblo, especialmente en este retorno hacia Jerusalén, hacia ese pueblo. Pensemos cómo es que algunas veces Dios nos ha puesto en el camino para poder encontrar y tener grandes gracias. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de Ester, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 21, versículos del 1 al 4. El corazón del rey es arroyo de agua en mano del Señor. Él lo inclina hacia donde quiere. El hombre considera rectos sus caminos, pero es el Señor a quien pese las corazones. La práctica de la justicia y el derecho agrada al Señor más que los sacrificios. Ojos altaneros, corazones y soberbio, luz de malvados, todo es pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Padre Celestial, tú que pones en nuestro camino bienes y personas, haz que aquellos bienes y las personas sean un signo de tu presencia y tu providencia, y que sobre todo podamos ayudarnos y sobre todo hacer crecer el reino de Dios en nuestras vidas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más lectura de la palabra, esperando que eso vamos a seguir perseverando y sobre todo viendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.